quiera Dios que no haya repercusión negativa en la salud de muchos maestros y maestras del sistema educativo dominicano, pues hay mucha presión ahora mismo y mucha expectativa. Pero gracias al Señor todavía estamos aquí con vida, estamos pendientes de ustedes, tratando de que sigamos exprimiendo las Sagradas Escrituras para que ese juguito que botan delicioso, nutritivo, esa buena savia, penetre hasta nuestro sentido y nos ayude y nos fortalezca, nos anime a seguir hacia adelante. Rogándole al Dios Todopoderoso que a todos los que estén con algunos quebrantos fuertes o débiles, como el hermano Víctor Maceo, que anda metido entre los médicos buscando soluciones a los problemas, y otros hermanos más. Esperamos que Elizabeth Madera ya esté mucho mejor después de aquellos momentos, y también su hija Daniela. Y Daniela, bueno, estoy confundido con la de Dani. Daniela es la de Dani. Que si Dios esté con ellos y les anime, y igual que con todos ustedes y con profesor que hace tiempo que no lo veo, Dariel, y gracias, Isaac, que Dios esté con todos nosotros, mis hermanos, y que nos ayude de cualquier forma que estemos en la vida, no importa en la condición que nos encontremos, en cualquier aspecto social, económico, eh, familiar, que Dios sea nuestro centro, nuestro norte a seguir, y que tengamos siempre nuestra mano sostenida de Él. Así que, amados hermanos, continuando con lo que es el estudio, ya hemos visto que en esta sesión, capítulo 15 y 16 de Apocalipsis, decíamos que ahí íbamos a ver a los ángeles con las 7 plagas postreras. Segundo punto, vimos a los victoriosos cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Y ahora en esta noche vamos a dar inicio en el capítulo 16 a lo que es ya entrando en cierre, se derraman las 7 copas de ira. Ya escuchamos a José Fran leyendo Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 9, y así siguen adelante los demás ángeles. Leyó hasta el cuarto ángel y hasta el tercer ángel derramando su copa de ira que fue enviado a derramar sobre la tierra por Dios. Es interesante hacer notar el paralelismo que hace José Grau en su comentario sobre Apocalipsis, de lo que fueron las 7 trompetas anunciando lo que iba a ocurrir. Usted sabe que explicábamos el jueves, creo que el sábado pasado, acerca de esa relación que hay de entre lo que Dios primero reveló, aquellos 7 sellos, ¿se recuerdan? Y luego hubo un interludio para confirmar que lo que se había revelado y que se iba a anunciar era tan cierto como Dios mismo. Y después que se anunciaron las 7 trompetas, otro interludio dos interludios, dos descansos, podemos decir 2 intermedios, en donde apareció el ángel con el librito y también el testigo, los 2 olivos. Hablamos de eso en capítulo 10 y 11. En los capítulos 8, 9, 10 y 11 también se está hablando de las 7 trompetas, y guardan una relación extraordinaria, y vamos a comentarla brevemente como la organizó José Grau en su comentario sobre Apocalipsis. A diferencia, como vamos a ver en el desarrollo, de que cuando las trompetas anunciaban algo, y si usted quiere poder volver a Apocalipsis capítulo 8 y comenzar ahí desde el versículo 6 en adelante, cuando anunciaban algo, solamente una tercera parte de eso que era anunciado, cuando era sobre la tierra, cuando era sobre el mar, cuando era sobre los ríos y las aguas dulces, cuando era sobre los astros celestes, etcétera, etcétera, solo era una tercera parte. Aquí ya, cuando se derrama, porque ya se reveló al abrir los sellos, ya se anunció al tocar las trompetas, ahora se van a ejecutar. Y vamos a encontrar una expresión en un momento que parece ser que es la misma voz de Dios que dice, ya no más, basta ya, hasta aquí llegó todo. Entonces, aquí ya no se anuncian juicios parciales, sino totales. Y recuerden, mis hermanos, que todo esto, aunque acontezca hoy, aunque acontezca mañana, aunque ocurran cosas similares en el futuro, como todos sabemos, las historias se repiten. Ese fue un juicio contra la bestia que tenemos demasiada evidencia que era el Imperio Romano, con su representante, el emperador, y la segunda bestia que surgió de la tierra, que es el poder religioso,
y el dragón que le dio el poder primero a la bestia primera, luego la bestia primera fue adulada por la bestia segunda y así surgió y se quedó en el trono hasta hoy en día. Lo que es la bestia segunda, la bestia que surgió del mar, fue el poder religioso que motivó la adoración de la primera bestia, que era el Imperio Romano. ¿Cuál es el paralelismo que encuentra José Grau y que lo tienen? Cuando la primera trompeta toca, anuncia juicio contra la tierra, Apocalipsis 8, 6, 7. Aquí, la primera copa que se derrama en Apocalipsis 16, 1 y 2 es también contra la tierra, aquí de manera general. La segunda trompeta, que fue contra el mar, según Apocalipsis 8, 8 y 9, aquí la segunda copa de ira que se derrama, también, según Apocalipsis 16, 3, es contra el mar. Ustedes saben ya que dijimos de qué se trata en Apocalipsis la expresión mar. Se trata de naciones paganas, naciones dañinas, naciones impías. La tercera trompeta se relaciona con la tercera copa de Apocalipsis 8, 10 y 11, porque en aquel entonces, cuando se anunció, sonó la tercera trompeta, era anunciando juicio contra los ríos, la tercera parte de las aguas dulces. Ustedes se acuerdan que cayó una estrella del cielo que se llamaba Ajenjo. Y aquí en Apocalipsis 16, 4 al 7 es también la tercera copa de ira que se derrama, es contra los ríos, contra las aguas dulces. Y la cuarta copa, que según Apocalipsis 8, 12 fue contra los cielos, los astros celestes, aquí en Apocalipsis 16, 8 y 9 es contra los cielos mismos, también contra los astros celestes. Y vamos a ver esas explicaciones más adelante. La quinta trompeta se relaciona con la quinta copa de ira, es tormento sin fin. Acuérdense de los alacranes, como le llamaba el hermano Porfirio Pérez, a los escorpiones. Apocalipsis 9, 1 al 12. Aquí en Apocalipsis 16, 10 y 11 es también tormento, un tormento sin fin. Y la sexta trompeta se relaciona con la sexta copa, que es destrucción. Apocalipsis 9, 13 a 21. Apocalipsis 16, 12 al 16 también trata de destrucción. Es decir, que las cosas que Dios hace, hermanos, son perfectas. La séptima trompeta se relaciona con la séptima copa, es contra los reinos del mundo que ya no son más. Dice Apocalipsis 11, 15 a 19 y Apocalipsis 16, 17 a 21 también dice, los reinos del mundo ya no serán más. Ese es el juicio contra todo lo que hacía guerra, perseguía a los siervos de Dios. Veamos entonces el derramamiento de la primera copa, que es sobre la tierra. Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles, una gran voz. Puede ser uno de estos ángeles que anuncian, pudo ser la voz del Cordero que está allí en el trono, pudo ser la voz de Dios mismo, pudo ser la voz de un anciano o uno de los 24 seres vivientes. Una gran voz del templo. Sabemos que el templo es la morada de Dios. Y le dijo la voz, ve y derrama sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Oiga, un mandato a 7 ángeles. Vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraba su imagen. Fíjense que ahora un juicio total, pero no total de manera total, sino sobre los que tenían la imagen de la bestia y la adoraban. A los ángeles que se le envió a derramar sobre la tierra la copa de la ira de Dios. Es que, hermano, hay un grupo religioso por ahí, tal vez hay personas que entienden que Dios es tan bueno que tiene que aguantarnos los hombres lo que nos parezca, lo que querramos hacer y tiene que perdonarnos porque Dios es demasiado santo, Dios es demasiado bueno para con la humanidad. Pero si el hermano Luis Cosma se busca el Salmo 7:11, nos va a decir qué le pasa a Dios de vez en cuando. ¿Usted sabía que a Dios le pasa esto también? ¿A alguno de ustedes le ha pasado esto que a Dios le pasa cuando nosotros o nuestros hijos nos desobedecen? Nos dan estos calentones. Luis Cosma, Salmos 7:11, ¿qué dice? Dice el verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Palabra de Dios.
Pues viejito se enoja también, se aira, ¿eh? Es que a cualquiera que le hagan lo que le hacemos nosotros los hombres y las mujeres a Dios, tiene que, o acaso que no tenemos conocimiento de las historias que pasó el pueblo de Israel en el desierto y ya en Israel, en la tierra prometida. Cada vez por cualquier cosita que hacían 23,000 muertos. Y en un momento le dijo a Moisés, quítate de ahí que lo voy a limpiar de la faz de la tierra para que aprendan a respetarme. Y Moisés lo puso a razonar a Dios, lo puso a reflexionar. Le dijo, entonces van a decir las naciones que tú nos sacaste aquí a matarnos. ¿Y cómo va a ser glorificado y exaltado tu nombre? Pero Dios, mis hermanos, aunque andan gente por ahí diciendo que no, Dios en Hebreos capítulo hermano, para honra y gloria de Dios, ya que el hermano del Pidio se frizó, el coro que dice cuando Faraón dejó ir al pueblo. Amén. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos. Pero Jehová iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día columna de nube, de noche columna de fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿No ha entrado el hermano todavía? Que ya lo tenemos. Anda por aquí, usted sabe, es bueno así, que hay que estar artillado con las armas preparadas para que cualquier cosa que ocurra, el otro continúe con lo que va o con lo que sigue. Decíamos que vino sobre la tierra, pero sobre los adoradores de la bestia y de su imagen, al emperador romano. Como vio el versículo 2, vino una úlcera maligna. Ya tenemos nosotros evidencia de que habían ocurrido estas cosas en la antigüedad. Y las plagas que Jehová Dios envió a Egipto, Mano William, búsquese a Éxodo 9, 8 al 11, para que nos lo lea. Vamos a ver que aquellas señales que Dios hizo por medio de Moisés en Egipto para que pudieran dejar ir al pueblo de Dios, ese coro que estaba cantando Carlos ahora y los hermanos que le ayudaron, se repiten aquí en esta ocasión contra la gran Babilonia, la madre de la ramera, la que está sentada sobre los montes, la que hizo fornicar los reyes de la tierra y se embriagó con la sangre de los santos. Esta plaga de úlcera maligna se parece mucho a aquella de Éxodo 9, 8 al 11, hermano William. 8 dice la palabra. Y Jehová dijo, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza de horno, que pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en la bestia,
y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El Señor bendiga su palabra. Amén. Como acabamos de escuchar al hermano William haciendo esa lectura, así como le pasó a todos los egipcios, dice ahí, le pasó a todos los perseguidores de la iglesia. Fueron dañados. Y los que no nos arrepintamos, los que no se arrepienten hoy en día, le va a ir no solamente úlcera. Sabemos cuál será el destino final de toda la humanidad que no busca de Dios. Ya no va a ser de que unas plagas para que no, va a ser una parte tormento sin fin y otros gloria sin fin. Lo triste, mis amados hermanos, de esta situación es que en quien ellos tenían su esperanza puesta, no lo podía librar de esta úlcera. Aquellos Janés y Jambres, como llamaban los dos magos que estaban junto a el faraón en aquel entonces, las tres primeras plagas que Moisés le presentó, ellos la contrarrestaron. Pudieron enfrentarla y hacer algo similar, porque que Satanás también tiene sus poderes. Pero ya de la cuarta plaga en adelante, cuando ellos vieron que también le cayó plaga, tuvieron que decir, no, no, faraón, no podemos contra el Dios de los hebreos. Y el Dios de los hebreos, hermano, es Jehová, al mismo que usted y yo servimos, al mismo que usted y yo buscamos, el mismo que en aquel entonces le dio esta esperanza y le dio esta venganza al pueblo de Dios frente a los perseguidores de la iglesia en el primer siglo y años subsiguientes. Es decir, que todos aquellos que ponen su esperanza, su creencia en algo incierto, en algo que no sea en Dios, sabemos que no va a lograr los objetivos. Solo los siervos de Dios saldrán libres de cualquier desgracia que pueda ocurrir en la humanidad. Sobre todo, mis amados hermanos, entendemos y debemos aceptar que se trata de la salvación de nuestra alma, tal vez no así de nuestro pellejo, de nuestro cuerpo físico. La segunda copa, que ya vimos la relación que hizo José Grau, que la segunda trompeta anunció, fue sobre el mar. Dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Eso vamos a ver ahora. El mar, como hemos visto, mis amados hermanos, primero vamos a ver que también en Egipto, el hermano Víctor Maxeo, Éxodo 7:20, Víctor Maceo, esto es de lo que ocurrió en aquel entonces con una de las plagas que Moisés, Jehová Dios a través de Moisés le hizo llegar a los egipcios en Éxodo 7:20. Y el hermano Roger va a leer a Isaías 57:20 y Dani Apocalipsis 17:15 para que nosotros veamos que el mar representa gente perversas e impías. Eso ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a reforzar. Primero, escuchemos y veamos que este segundo ángel que derramó su copa sobre el mar y todo el mar se convirtió en sangre. El hermano Víctor nos va a leer que en Egipto eso, también ocurrió lo mismo. Lean, hermano Víctor, Éxodo 7:20. Éxodo 7:20 dice la palabra de Dios. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová Perdón, hermano, pido déselo a otro que fue que metió una gota en los ojos. Estoy medio encandilado. Ok, pues busca un poquito de gofio y écheselo a los ojos ahora. Sí, dispénseme. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en ¿qué? En sangre. El Señor bendiga su palabra. Amén. En esa y en la tercera copa que va a ser derramada también sobre los ríos, sobre las aguas dulces,
Ahí fue porque el río Nilo, ustedes saben, lo que conocen un poco de historia y lo que han leído mucho acerca del contexto geográfico, social y económico de Egipto, sabrán que ese, el padre de familia de Egipto es el río Nilo, y ese era a quien había que Dios tenía que marcarle, dañarle para que ellos vieran la maravilla de Dios, que ellos no tenían que confiar en las cosas que el Creador le había regalado, y le estaban dando, como Pablo en Romanos capítulo 1 dice, que se pusieron a darle culto a lo creado en vez del Creador, porque adoraban animales de todo tipo y adoraban el sol, adoraban el río Nilo. Por eso vamos a ver, aquí no fue el mar, porque a los egipcios no les interesaba el mar Mediterráneo, que estaba en la zona norte de ellos, donde desembocaba, de donde desemboca el río Nilo, que se hace un delta al desembocar. Un delta es que muchos brazos del mismo río se abren y desembocan en el mar Mediterráneo. Entonces, como el mar no era lo importante para los egipcios, sino el río Nilo, aquí en esta ocasión a Egipto le tocó el río Nilo, y veremos más adelante que en la tercera copa ya no va a ser sobre el mar, sino sobre los ríos, sobre las aguas dulces. Entonces, aquí en Apocalipsis dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Recordemos que dice Isaías 57:20 sobre lo que la palabra mar nos da la idea en libros proféticos, y que Roger va a leer, y Dani, Apocalipsis 17:15. Amén, hermano. La de Roger, que no está aquí, la voy a leer. Isaías 57:20. ¿Cuál es la 2? Isaías 57:20, la de Roger. Sí. Amén. Isaías 57:20 dice de la manera siguiente: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y todo. Apocalipsis 17:18. 17:15 dice de la manera siguiente: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Dios bendiga su palabra. Ahí estamos reconfirmando que cuando habla de que el mar, todo ser vivo que había allí murieron, es representando a gentes y a naciones impías y perversas. Vimos en Apocalipsis 8, 8 y 9, cuando la trompeta sonó, que murió la tercera parte. Aquí mueren todos los seres vivos del mar. Esto nos da a entender, nos sugiere el carácter completo y final de estos juicios. El mar completo de sangre, hediondo, no hay animales para las personas comer, no hay transporte marítimo ni rutas comerciales. Eso mirándolo desde el punto de vista literal, que se refiere al mar como un medio para esa gran ramera abastecerse y importar y exportar productos hacia su gran ciudad de delincuencia, de lujuria, de lascivia, le servía el mar. Entonces, como el mar está completamente lleno de sangre, se convirtió en sangre, estaba hediondo, porque saben todos lo que han visto en un matadero de animales como reses, cerdo, pollo, donde mata muchos animales y dura la sangre mucho tiempo estancado y hede. Entonces, en el mar, ahí todos los animales murieron, no hay nada para comer, hay una gran población del mundo que se abastece de animales del mar para subsistencia. No hay transporte marítimo, no existía, según esa interpretación, ni tampoco rutas comerciales para hacer el comercio con la Gran Babilonia. Y aquí en la tercera copa, el derramamiento de la tercera copa, vamos a ver, hermano José Frank, que se vaya buscando a Éxodo 7, 19 al 21. Éxodo 7, 19 al 21, José Frank. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ya vimos que
en Éxodo 7:20 se nos estaba diciendo lo que ocurrió aquí completamente, las aguas de beber, las aguas que quitan la sed, que dan para cocinar, para limpiar, para fregar, para hacer 50,000 actividades que hacemos los seres vivos, específicamente los humanos. Esas fuentes se convirtieron en sangre cuando el tercer ángel derramó la copa sobre los ríos. ¿Qué nos dice Éxodo 7, 19, 21 en comparación con estos asuntos, José Frank? Bien, dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Como vemos, mis hermanos, eso no es historia patria. Eso fue real. Eso lo vivieron los egipcios y el pueblo de Dios para poder salir de allí. Todo eso, esa señal eran con el propósito de que el faraón entendiera que él era el grande y que no podía dejar ir al pueblo de Dios, sino que él era quien determinaba. Y Dios precisamente eso era lo que quería, que él endureciera su corazón y se creyera el gran potente, el gran poderoso, para Dios demostrarle que el todopoderoso es él. Entonces, eso, mis hermanos, está registrado en la Sagrada Escritura y fue real. El que simbólicamente se menciona en Apocalipsis para lo que ocurrió a la gran Babilonia, la madre ramera, y el que ocurra hoy o mañana, como decíamos al principio, eso está en manos de Dios. Ustedes saben que el agua es vital para la vida humana. Después de esta plaga, los hombres no tendrían agua potable después que este ángel derramó su tercera copa sobre los ríos. Solo habría sangre, tanto en el mar como en las fuentes acuíferas dulces. Tampoco podrían lavar las úlceras con agua. Recuerden que la primera plaga fue de úlceras sobre toda la población que adoraba la imagen y tenía la marca de la bestia y adoraban su imagen. La falta de higiene y la transmisión de enfermedades causaría estragos a la humanidad. Es una plaga muy severa y dramática porque la vida sin agua es inviable, hermanos. La acumulación de estas tres primeras plagas provocaría una destrucción sin precedente de toda forma de vida sobre el planeta. Algunos se preguntará y dirá, caramba, pero ¿y esto es justo que Dios haga esto? ¿Será correcto que Dios Todopoderoso obre de esta manera, que haga un daño tan grande, tan fuerte? Vamos a ver qué nos dicen un par de ángeles, cómo reaccionan ellos, pero antes vamos a dejar que el hermano Benjamín se cante un coro para que descansemos un momentito, ¿verdad? Y a Benjamín se cante un coro y vamos a ver cómo reaccionaron dos ángeles o dos voces que se escucharon sobre estas decisiones de Dios, sobre haber enviado a estos otros ángeles a derramar las copas de ira sobre la tierra, sobre el mar y sobre las aguas potables, las aguas dulces, que de tanto beneficio no son. Escuchemos este coro, cantemos este coro con Benjamín y continuamos con la reacción de estos ángeles. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro que dice: yo edifico una casa. Cantemos. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae. Porque está sobre la roca, yo edifiqué una casa,
y edifiqué una casa y sobre la roca edifiqué, y era Cristo la base, y era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae, porque está sobre la roca. Dios bendiga. No se cae. Amén, que así sea, hermano. Nos dice la palabra del Señor, continuando los versículos bíblicos, y oí una voz, y oí al ángel de las aguas. Oigan, al ángel, recuérdense que decíamos el otro día que hay ángeles con funciones específicas, aparte de otras tareas que Dios le asigne, pero hay un ángel que está sobre el fuego. Este ángel, el ángel de las aguas que decía, oigan lo que decía este ángel, para que a nosotros no nos pase un mal pensamiento queriendo enjuiciar a Dios. Este ángel de las aguas decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Se lo leí en versículos 5 y 6. Dios es justo, mis hermanos, como justo se enoja contra el impío, como ya vimos en el Salmo 7:11. Él todo el tiempo está airado, está enojado contra el impío, porque el impío no se arrepiente, pero es justo y aplica justicia. Y es que todo tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios hace esto sobre estas personas? Hizo y hará sobre quienes atenten contra su pueblo. Bueno, hermano Carlos, búscate Apocalipsis 17:6 y el hermano William 18:24 para que nos den algunas razones el por qué Dios actúa de esta manera. Dios nos bendiga, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, quedé muy asombrado. Y el 7, no solamente el 6, hermano. El 6, sí, nada más. 18:24, William. Dice la Biblia, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En ella, ¿quién es ella, hermano? Ustedes se recuerdan quién es ella, ¿verdad? En Babilonia, la gran ciudad que reinaba en los días de Juan, la madre de la ramera, en donde estaba el trono de la bestia, el trono de las dos bestias, porque de ahí surgió la otra que decíamos y decimos todavía sigue en pie en este mundo. Ya veremos eso en capítulo 17, cómo hablamos un poquito sobre es que ha surgido ese poder después de los emperadores. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios está aplicando justicia? ¿Por qué Dios le está dando a beber de la sangre como ella se embriagó con la sangre de los santos, de los mártires, de los profetas, de los siervos de Dios? Recuerden ser el clamor de los santos debajo del altar, Apocalipsis 6:9-11. Las almas que están clamando justicia. Aquí se da a entender que este juicio era contra los perseguidores de la iglesia. Este juicio que está aplicando. Y por eso vimos desde el principio de la primera plaga que era sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Aquellos que no quisieron, no dejaron ser siervos, no quisieron ser siervos de Dios y se quedaron mejor salvando el pellejo, salvando su vida, adorando a la imagen, a la bestia y a su imagen. Dice también, en versículo 3, también oí a otro, o sea, el versículo 6 y 7, también oí a otro que desde el altar decía, primero oí al ángel de las aguas, un ángel, eso es Juan que está diciendo, y dice Juan, también oí a otro que desde el altar, de allá adentro, puede ser que sea uno de las almas que están clamando justicia, puede ser que sea uno de esos ángeles de servicios especiales, pudo haber sido un arcángel. No viene el caso quién pudo haber sido. Lo importante es qué dijo.
dijo desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, amados hermanos, no nos toca a nosotros la sazón de saber qué Dios ha puesto en su sola potestad. Lo que Dios ejecute está hecho, y Él ejecutó justicia contra aquellos que perseguían a su pueblo. Ahora están bebiendo de su propio chocolate. El escenario que se nos acaba de presentar, mis amados hermanos, es inimaginable, inimaginablemente horrible, que muchos se preguntan cómo un Dios misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios. ¿Serán justos? Lo que vamos a ver es que el castigo se corresponde con el crimen cometido. La causa contra ellos se debía a que derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y Dios, que es justo, debía darle lo que se merecían. El mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye: les ha dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel que hablaba desde el altar, como hemos dicho, está aquí en representación de las almas que por allí estaban porque habían sido muertos por esa palabra de Dios y por el testimonio que tenían. También se une para mostrar satisfacción por lo que está ocurriendo. Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El asunto era realmente muy grave y, como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho a juzgar a los hombres porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Eso nos lo dice 2 Tesalonicenses 1:6. Porque dice 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, nos recomienda a los romanos que no nos tomemos la venganza en nuestra mano, porque dice la palabra: mí es la venganza, dice el Señor. Usted sabe las maldades que mucha gente le han hecho a muchos hermanos, a muchos santos de Dios. Quizás le han serruchado el palo para que le quiten su trabajo, quizás le han hecho ciertos tipos de artimañas, le han hecho pasar la vida difícil, le han tirado piedras sobre su casa, sobre el zinc, nada más porque somos cristianos. Nos hacen pasar 50,000 cosas innecesarias y nos preguntamos: ¿pero por qué a mí, Señor? Me acuerdo de un estudio que dimos sobre la vida de Jeremías, de una pregunta que él se hacía: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué tiene que padecer el justo? Jeremías reclama ante Dios: ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Y él da evidencia en el libro de Lamentaciones, hablando acerca de que él dio testimonio y su cuerpo fue evidencia viviente de lo que ocurrió en Israel con el sitio de Babilonia, cuando fue cercada por Babilonia la ciudad, y luego penetraron, la destruyeron, la quemaron. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos la promesa de que déjenme el juicio a mí, que yo pagaré, dice el Señor, Dios Todopoderoso. La cuarta copa, versículos 8 y 9, es sobre el sol. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Oigan, las 3 plagas anteriores y esta cuarta plaga les llega y no son capaces de reflexionar, sino que blasfeman el nombre de aquel que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Se quemarán con el gran calor. Pero como veo en Apocalipsis 9, 20 y 21, aquí también ocurre lo mismo. Ni aún así se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. Eso ocurrió en la época de Faraón. Eso ocurrió en la época del pueblo de Dios. Eso ocurrió en la época de la persecución del Imperio Romano con todos sus emperadores. Y eso está ocurriendo hoy en día y va a ocurrir y hasta que Cristo venga o hasta que llegue ese momento. El sol, mis amados hermanos, ha sido siempre fuente de luz al hombre. Calor y energía se convertirán en un agente destructivo y mortal. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. Pero un aumento tan importante de las temperaturas también afectará a los glaciares. Son mirando un futuro, llegando a derretirlos, y esto ocasionaría la subida del nivel de los océanos en unos cuantos metros. Desaparecerían los puertos y la inundación de muchas importantes ciudades. Un juicio similar
fue anunciado por Malaquías en una ocasión, en Malaquías 4.1. Usted se lee Malaquías 4.1 que dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Una profecía muy interesante, Malaquías capítulo 4, último capítulo del Antiguo Testamento. Un juicio similar a este que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 16. Difícilmente podamos imaginarnos, amados hermanos, el intenso dolor de la acumulación de estas primeras plagas que tendrán sobre los hombres. Primero hemos visto úlceras malignas y pestilentes, el agua de los mares convertida en sangre como de muerto, los ríos y las fuentes también convertidas en sangre, y finalmente un calor abrasador como fuego. Pensemos, amados hermanos, en la sensación de estar muertos de sed por el intenso calor y no tener nada que beber para refrescarse, no tener ni un sorbito de agua, que cada vez que usted vacíe o entre su envase, un jarro, en un envase más grande, en una lata, o succione el botellón de agua, en vez de salirle agua es sangre, que usted la pruebe y sepa sangre, eso fue y es y será terrible. Algunos piensan que los hombres se arrepentirían si conocieran el juicio de Dios y cómo es el infierno. Eso se ha oído mucho y quizás lo hayamos dicho en otras ocasiones, que entendemos que si la gente conociera un poquito acerca de lo que es el juicio de Dios y cómo es el infierno, se arrepentirían. Pero creo que es una equivocación, amados hermanos. En esos días, en aquellos días, los hombres experimentaron de una forma muy real un adelanto de lo que será el infierno. Sin embargo, lo único que produjo en aquellos personajes fue un mayor endurecimiento de corazón. Vayámonos o remontémonos a la época del faraón y vayámonos a la época que estamos viendo de Apocalipsis, cuando los emperadores y todos los seguidores de él, los adoradores de él, los adulones, se trataban. En vez de arrepentirse, se le endurecía más el corazón y blasfemaban más de Dios. Eso ocurría, eso ocurre y eso ocurrirá. Mientras más desgracia pasa en este mundo, usted escucha a la gente decir, no, hombre, no hay Dios, no existe Dios. Si hubiera Dios, no permitiría que toda esta cosa estuviera pasando, que unos 10 o 15 o 20 magnates del mundo hayan hecho esta malignidad que han tirado al mundo entero para ellos beneficiarse de dinero, ahora vendiendo una tal vacuna. Primero crean el virus, según dicen por ahí las malas lenguas, ¿verdad? Y ahora están tratando de vender una vacuna que supuestamente es para curarlo y es con otros propósitos en donde piensan hacer 50,000 cosas difíciles. La gente, en vez de glorificar el nombre de Dios y acercarse más al Señor, lo único que hacen es blasfemar más su nombre. ¿Y qué decir de la quinta copa, que es sobre el trono de la bestia, queridos hermanos? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, versículos 10 y 11. Y su reino se cubrió de tinieblas. Si nos vamos a Apocalipsis 9, 1 y 2, vamos a ver cuando el ángel del abismo vino y del abismo subió mucho humo. Apocalipsis 9, 1 y 2 y 2 Corintios 4, 3 y 4 nos dice que Satanás anda en medio de oscuridad y tinieblas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo por sus dolores y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa se derramó directamente sobre el trono de la bestia. Ahí inmediatamente identificamos que el juicio es, mis hermanos, contra el imperio romano. Anteriormente vimos que toda la tierra se iba en pos de la bestia y la adoraban. Entonces todos hacían la misma pregunta. Eso Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahora, el arrogante desafío de la bestia, que había establecido su trono en la imitación del trono de Dios, va a ser juzgado para siempre. El esplendor de su trono se apagará con la plaga de las tinieblas.
sin que la bestia pueda hacer nada para impedirlo. Recuerde que la bestia es el emperador. El hombre prefiere las tinieblas a la luz y esto es precisamente lo que consigue. Ya lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, que los hombres aman más la tiniebla porque no quieren que sus obras sean manifiestas y por eso aman más la tiniebla. Pero entonces se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe y esperanza. Uno a otros no se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. Eso le pasó al Imperio Romano en aquel entonces. Y ya veremos cómo que va a ocurrir el final de ellos. Vamos a ver. El resultado será un terrible dolor. En medio de su intenso sufrimiento, morderán sus lenguas, como si producir un dolor distinto lograra aliviar el rigor del que ya estaban padeciendo. Y es que, como dicen por ahí, dice que un clavo saca otro clavo. Eso ellos intentaban hacer, morderse la lengua para soportar el ardor de lo que estaba ocurriendo. Qué terrible es pensar que los hombres, llegado el punto de verse morir, prefieren morderse la lengua antes que clamar a Dios pidiendo perdón. Por el contrario, se nos dice que una vez más, dice el versículo, blasfemaron el nombre del Dios del cielo. Todavía no habían llegado al infierno, pero la acumulación, o no han llegado al infierno, por la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, les daba una idea precisa de dónde se dirigían. Y lo peor de eso, de ese estado, es que no hay forma de atenuar el dolor. Tanto el que sintieron en aquel momento, lo que sentirán en algún momento muchas personas por haber rechazado el nombre de Dios. ¿Cuál fue la reacción general de todos ellos? Lo del trono de la bestia y de sus seguidores. Reaccionaron igual. Blasfemaron y no se arrepintieron a pesar de sus dolores que estaban experimentando. Qué terrible, mis hermanos. Yo no sé cuáles de ustedes o entre nosotros hemos tenido circunstancias, situaciones en las que preferimos claudicar o en las que tal vez hemos claudicado por alguna razón en alguna situación y hemos tenido que dejar de glorificar el nombre de Dios por no perder ciertos derechos. Eso les estuvo ocurriendo en el primer siglo a los cristianos y muchos tal vez volvieron atrás y muchos también tuvieron que vivir esa experiencia dolorosa de estas plagas que se están describiendo aquí, de estas iras que Dios está derramando sobre ellos. Estas iras no es más que estos juicios que le han llegado a cada uno de, tanto a la tierra como al mar, como a los ríos, agua y fuentes de agua dulce, como al sol, como a los astros celestes y como a el trono de la bestia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, nos acompañe, nos fortalezca y nos permita seguir hacia adelante y pase lo que pase, ni un paso atrás, como dice Hebreos capítulo 10. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Que Dios nos ayude y nos acompañe y nos fortalezca. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver la sexta y la séptima copa de ira de Dios sobre aquellos que le estuvieron haciendo mal y le están haciendo mal de alguna manera a sus siervos fieles, a los santos en esta tierra, al pueblo de Dios. Dios le bendiga y mañana continuamos con Dios delante.